Hare Krishna, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 11, el Señor Ramachandra gobierna el mundo. Texto número 1. Sri Sukha Uvacha Bhagavan Atmanang Rama Uttama Kalpakai Sarvadema Yandevan Iyetacharya Makai. Sukadeva Goswami dijo: a continuación, la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Ramachandra, celebró opulentos sacrificios yagyas bajo la guía de un acharya. De ese modo se adoró a sí mismo, pues Él es el Señor Supremo de todos los semidioses. Significado por Srila Prabhupada aquí. Sarvar Hanan Achute Ya. La adoración de Achyuta, la Suprema Personalidad de Dios, lleva implícita la de todos los demás seres, como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 13, texto 14. Yata taror mulani shechanena tripyanteta eskanda bujo pasakaham pranopaharyat chayatendriyanam tataiva sarvahanam achuteyam. Del mismo modo que cuando se riega la raíz de un árbol, se nutre su tronco, sus ramas y sus hojas. Y del mismo modo que cuando el estómago recibe alimentos, se fortalecen todos los sentidos y miembros del cuerpo. La adoración que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios satisface a los semidioses, que son partes de esa personalidad suprema. La celebración de yagyas implica la adoración del Señor Supremo. Por eso, en este verso se dice: Bhagavan Atmanatmanang Iye. El Señor se adora a sí mismo. Esto, por supuesto, no justifica la filosofía mayavada, que nos hace pensar que somos la Suprema Personalidad de Dios. La Jiva, la entidad viviente, siempre es diferente del Señor Supremo. Las entidades vivientes, Vivinansa, nunca se vuelven uno con el Señor, aunque los mayavadis a veces imiten la adoración que el Señor hace de sí mismo. En su vida de Grihasta, el Señor Krishna meditaba en sí mismo cada mañana. Del mismo modo, el Señor Ramachandra celebró yagyas para satisfacerse a sí mismo, lo cual no significa que un ser vivo corriente deba imitar al Señor mediante el proceso de Ahangraha Upashana. Esa adoración desautorizada no se recomienda en este verso. El Señor Ramachandra dio todo el este al sacerdote Jota, el sur al sacerdote Brahma, el oeste al Aduario y el norte a Udgata, el recitador del Samaveda. De ese modo donó todo su reino. Después, con el pensamiento de que los brahmanas, por el hecho de no tener deseos materiales, merecen poseer el mundo entero, el Señor Ramachandra entregó al acharya todas las tierras comprendidas entre el este, el oeste, el norte y el sur.
Después de darlo todo como caridad a los brahmanas, el señor Ramachandra solo conservaba sus ropas y aljabas personales. Del mismo modo, la reina madrecita se quedó tan solo con el arete de la nariz. Todos los brahmanas que participaban en las diversas actividades del sacrificio estaban muy complacidos con el señor Ramachandra, que tan favorable y afectuoso se había mostrado con ellos. Así, con el corazón enternecido, le devolvieron todo lo que habían recibido de él y dijeron lo siguiente, significado por Srila Prabhupada. En el capítulo anterior se comentó que los Prayapatis, los ciudadanos, los ciudadanos seguían estrictamente el sistema de Varnasrama Dharma. Los brahmanas se comportaban estrictamente como brahmanas, los kshatriyas como kshatriyas, etc. Por esa razón, cuando el señor Ramachandra lo dio todo como caridad a los brahmanas, estos, que estaban perfectamente cualificados, llegaron a la sabia conclusión de que a los brahmanas no les corresponde tener propiedades con las que obtener beneficios. Las cualidades brahmínicas se enuncian en el Bhagavad Gita 18:42. Samodamas tapasaucham shantir arjavan evacham jnana vijnanam astikyam brahma karma swabhavayan. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad. Esas son las cualidades que rigen las acciones de los brahmanas. La personalidad brahmínica no da pie a la posesión de tierras ni a gobernar a los ciudadanos. Esos son los deberes de los kshatriyas. Por esa razón, los brahmanas no rechazaron las donaciones del señor Ramachandra, pero después de aceptarlas, las devolvieron de nuevo al rey. Los brahmanas se sentían tan complacidos con el cariño que el señor Ramachandra les mostraba, que sus corazones se entremecieron. Veían que el señor Ramachandra, además de ser la suprema personalidad de Dios, estaba perfectamente cualificado como kshatriya y manifestaba una personalidad ejemplar. Una de las cualidades del kshatriya es ser caritativo. El kshatriya, el gobernante, recauda impuestos de sus súbditos, pero no lo hace para complacer sus propios sentidos, sino para dar caridad en los casos pertinentes. Danan isvara baba. Los kshatriyas tienen por un lado la tendencia a gobernar, pero por el otro son muy generosos dando caridad. En cierta ocasión, Maharaj Yudhishthira ocupó a Karna en el reparto de caridad. Karna era conocido con el nombre de Data Karna. La palabra Data se refiere a alguien que es muy generoso, dando caridad. Los reyes siempre tienen almacenadas grandes cantidades de cereales para repartir caritativamente en tiempos de escasez. El kshatriya tiene el deber de dar caridad y el brahmana tiene el deber de recibirla, pero no debe aceptar más de lo que necesita para mantener el alma y el cuerpo juntos. Por consiguiente, después de recibir
todas aquellas tierras del señor Ramachandra, los brahmanas se las devolvieron sin dejarse llevar por la codicia. Oh Señor, tú eres el amo del universo entero. ¿Existe algo que no nos hayas dado? Tú has entrado en lo más hondo de nuestro corazón y con tu refulgencia has disipado la oscuridad de nuestra ignorancia. Ese es el regalo supremo. No necesitamos ninguna donación material. Significado por Srila Prabhupada. Cuando la Suprema Personalidad de Dios quiso ofrecerle una bendición, Dhruva Maharaj contestó: oh mi Señor, estoy completamente satisfecho. No necesito ninguna bendición material. Del mismo modo, cuando el señor Nishingadeva ofreció a Prahlad Maharaj una bendición, Prahlad también se negó a aceptarla, afirmando que el devoto no debe ser como un banik, un comerciante que da algo esperando alguna ganancia a cambio. La persona que se vuelve devota para obtener ganancias materiales no es un devoto puro. Los brahmanas siempre reciben iluminación de la Suprema Personalidad de Dios desde dentro del corazón. Sarvasya chaham hridi sannivisto mata smritiryanam apohanancha. Y puesto que siempre actúan bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios, los brahmanas y los vaishnavas no codician riquezas materiales, poseen lo absolutamente imprescindible, pero no quieren un gran reino. Tenemos el ejemplo de Vamanadeva, quien, haciendo el papel de brahmachari, solamente quería 3 pasos de tierra. Aspirar a unas posesiones siempre en aumento para complacer los sentidos es simplemente ignorancia, y esa ignorancia no tiene lugar en el corazón del Brahmana o Vaishnava. Oh Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios que has hecho de los Brahmanas tu deidad venerable. Tu conocimiento y tu memoria nunca se ven afectados por la ansiedad. Tú eres la más grande de las personas famosas de este mundo, y tus pies de loto son adorados por sabios que están más allá de todo castigo. Oh Señor Ramachandra, te ofrecemos respetuosas reverencias. Sukadeva Goswami continuó: una noche, el señor Ramachandra se disfrazó y salió de incógnito a recorrer la ciudad para saber qué pensaba de él la gente, Entonces escuchó a un hombre que hablaba mal de Sita Devi, su esposa. Dirigiéndose a su esposa adúltera, el hombre dijo: tú visitas la casa de otro hombre y por lo tanto no eres casta, eres impura y no voy a seguir manteniéndote. Perdonen. Dirigiéndose a su esposa adúltera, el hombre dijo: tú visitas la casa de otro hombre y por lo tanto no eres casta, eres impura y no voy a seguir manteniéndote. Tal vez un marido dominado como el señor Ramachandra acepte a una esposa como Sita, que estuvo en casa de otro hombre, pero yo no soy como él, de modo que nunca volveré a aceptarte. Sukadeva Goswami dijo:
Los hombres que tienen muy poco conocimiento y muy mal carácter dicen grandes tonterías. Por temor a esos sinvergüenzas, el señor Ramachandra repudió a su esposa Sita Devi, aunque ella estaba embarazada. Sita Devi fue entonces al ashram de Valmiki Muni. Cuando llegó el momento, Madre Sita Devi dio a luz 2 hermanos gemelos, que más tarde fueron famosos con los nombres de Lava y Kusha. Las ceremonias rituales de su nacimiento fueron celebradas por Valmiki Muni. Oh Maharaj Parikshit, el señor Lakshmana tuvo 2 hijos, Angada y Chitraketu. También el señor Bharata tuvo 2 hijos que se llamaron Taksha y Puskala. Satrugna tuvo 2 hijos, Sabahu y Srutasena. El señor Bharata salió a conquistar todas las direcciones y tuvo que matar a muchos millones de Gandharvas que por regla general son falsarios, quitándoles todas sus riquezas, se las ofreció al señor Ramachandra. Satrugna, por su parte, mató al Rakshasa Lavana, hijo de Rakshasa Madhu. Así fundó la ciudad de Mathura en el gran bosque de Madhuban. Sita Devi, que había sido repudiada por su esposo, confió a Valmiki Muni el cuidado de sus 2 hijos. Entonces, meditando en los pies de lotos del señor Ramachandra, entró en la tierra. Significado por Srila Prabhupada. A Sita Devi le era imposible vivir separada del señor Ramachandra. Por ello, después de confiar a Valmiki Muni el cuidado de sus 2 hijos, entró en la tierra. Cuando supo que Madre Sita había entrado en la tierra, la Suprema Personalidad de Dios se sintió muy afligido. Pese a ser la Suprema Personalidad de Dios, al recordar las excelsas cualidades de Madre Sita, no podía contener el dolor que sentía debido al amor trascendental. Significado por Srila Prabhupada. La pena que el señor Ramachandra sintió cuando supo que Sita Devi había entrado en la tierra no debe considerarse material. En el mundo espiritual también existen sentimientos de separación, pero se los considera otra forma de bienaventuranza espiritual. La pena de la separación se da incluso en el absoluto, pero en el mundo espiritual esos sentimientos de separación son trascendentales y bienaventurados. Son un signo de Tasya Prema Vasyatva Swabhava, es decir, de hallarse bajo la influencia de la Dini Shakti y estar bajo el dominio del amor. Los sentimientos de separación que se experimentan en el mundo material son un simple reflejo desvirtuado. La atracción entre hombre y mujer, entre macho y hembra, existe siempre en todas partes y llena a todos los seres de temores constantes. Esos sentimientos se dan incluso entre grandes directores como Brahma y el señor Shiva, y también para ellos son causa de temor. ¿Qué decir entonces de quienes están apegados a la vida familiar en el mundo material? Significado por Srila Prabhupada.
Como antes se explicó, cuando los sentimientos de amor y bienaventuranza trascendental del mundo espiritual se reflejan de forma desvirtuada en el mundo material, son ciertamente la causa de cautiverio. Mientras los hombres sientan atracción por las mujeres en el mundo material y mientras las mujeres se sientan atraídas por los hombres, el cautiverio del ciclo de nacimientos y muertes continuará. Sin embargo, en el mundo espiritual donde no existe el temor del nacimiento y la muerte, esos sentimientos de separación son la causa de bienaventuranza trascendental. En la realidad absoluta hay diversidad de sentimientos, pero todos ellos participan de la misma cualidad de bienaventuranza trascendental. Muy bien, vamos a parar aquí y continuaríamos el día de mañana con el texto número 18. Que tengan hermoso día. Hari Haribo.